Un saludo para toda la comunidad de ciencias políticas. El tema que escogí fue el sordismo, lengua de señas y cultura en un escenario mundial. De allí paso a relacionar tres enfoques teóricos: social constructivismo, teoría crítica y feminismo, buscando identificar y comparar estos enfoques con las dinámicas y sucesos de la comunidad sorda, movimientos que han surgido a nivel mundial por las largas luchas de la comunidad y cómo estos son procesos relevantes en el contexto de las relaciones internacionales. Este fue un suceso de gran impacto. Sucedió en Estados Unidos, Washington, D.C., en la Universidad Gallaudet durante 1988. Tuvo gran impacto en la comunidad sorda al ser esta la única universidad de sordos en el mundo. Para contarles qué pasó, debo comenzar por contarles sobre su fundación en 1864 como la Universidad para Sordos. Poco a poco fue creciendo y se fue fortaleciendo a lo largo de los años. Sin embargo, en los años siguientes se regía por una visión realista centrada en el aspecto auditivo o clínico. Quienes ejercían la administración y el control definían la estructura institucional, se centraban en la deficiencia auditiva, lo cual propició la rebelión que vino después. Greg Hilbolk, con un fuerte sentido de identidad, de comunidad sorda y de sordedad, concepto que hace referencia a los elementos culturales e históricos que fortalecen la identidad lingüística, en este caso de la ASL propia de los Estados Unidos o la lengua de señas americana. Hilbolk fue un líder activista de la lengua de señas, proveniente de una familia de varias generaciones de sordos que le aportaron al desarrollo de su fuerte identidad, algo que fue fundamental para rebelarse contra el estatuto que habían impuesto siempre a personas oyentes como rectores durante los 120 años de historia de la universidad, hasta que dijeron no más, y empezaron a hacer el reclamo con el eslogan Deaf President Now, que traduce Presidente Sordo Ahora, el cual se abrevia con las letras DPN. Este movimiento convocó a protestas durante una semana en la que participaron más de 1,000 personas, incluyendo a estudiantes de primaria, secundaria, estudiantes universitarios, así como egresados. También individuos y representantes de la comunidad sorda internacional, manifestándose allí los elementos del análisis social constructivista en el que los diferentes actores de la sociedad civil se unen para protestar durante toda una semana bastante compleja en la historia de la universidad. Sus directivas cerraron las puertas de la universidad y la rodearon. Las fuerzas del Estado, en este caso, el gobierno de Washington, optó por ingresar al campus y tomárselo tratando de contenerlos, pero las discusiones y enfrentamientos continuaron hasta que fueron atendidas las demandas. Se produjo inicialmente que el rector fuera un oyente bilingüe, que supiera lengua de señas, pero la comunidad no lo aceptó. Sostuvieron su postura argumentando que no se trataba de una lucha vacía por el poder, sino que Gallaudet era un símbolo de reconocimiento de la cultura sorda y la lengua de señas, que se debía garantizar una mayoría del 51% en la junta directiva para personas sordas y el restante para personas oyentes. Estos fueron puntos de profundos desacuerdos. Pero un año antes, en el 87, una reconocida persona sorda actriz ganó el premio Oscar por su actuación en una película. Esta mujer se unió con Greg Hilbolk para sentarse con Elizabeth, quien era la presidenta de Gallaudet en ese momento. Debatieron, discutieron hasta que finalmente ganaron los protestantes. Esto influenció en el sistema económico, político, en las instituciones y organismos internacionales que reconocieron por fin la importancia de este suceso y empezaron a cambiar la visión sobre lo que es el ser sordo y la sordedad. Claramente no fue un trabajo de uno solo. Estos fueron los 4 líderes que abanderaron esta causa, difundiendo un discurso sobre la identidad, el lenguaje y la lengua de señas que tuvo importantes repercusiones a nivel mundial. Es muy importante contextualizar sobre las causas de que se impusiera una concepción particular sobre los sordos. En el siglo V, Aristóteles era un reconocido pensador teórico y crítico y dijo sobre las personas que nacían sordas que al no escuchar estaban incapacitados para hablar, no servían, que era imposible su desarrollo cognitivo. Por esta visión, las personas sordas eran asesinadas alrededor del mundo. Políticos, académicos se dedicaron a investigar y estudiar esta hipótesis, y esta idea de Aristóteles de la incapacidad del sordo tuvo influencia y dominó en las esferas económicas, social y religiosa.
Abd-el-Lepé en Francia y su capital París en 1771 empezó su trabajo y servicio hacia la comunidad francesa. Era un sacerdote y su trabajo se centraba en estudiar cómo se determinaba la relación con Dios. Un día se encontró con dos personas sordas que se estaban comunicando por medio de gestos y se dio cuenta que esta era una forma de comunicación y un idioma que valía la pena promover. Fue así como empezó el primer colegio para la educación de sordos en el que se usaba la lengua de señas. Luego de ese hallazgo, en 1771 siguió fuerte con su gestión para abrir este colegio y becar a aquellas personas pobres para que pudieran estudiar. Luego, en 1791, se presentó ante el rey Luis XVI, quien aceptó otorgarle el apoyo para crear el Instituto Nacional para Jóvenes Sordos de París, lo cual naturalmente tuvo un impacto en el mundo. Años más tarde, en 1880, John Itard, quien también hacía parte del Instituto para Sordos de París, propuso una ideología sobre la educación de los sordos que descartó la lengua de señas. Él era médico de profesión y se centró en investigar el oído para buscar una forma de solucionar y rehabilitar la audición. Estas investigaciones sentaron las bases para los dispositivos tipo audífono y el implante coclear. También desarrolló estudios sobre las personas ciegas, metodologías y estrategias de enseñanza que cambiaron por completo la forma en que se trabajaba con estas poblaciones. Él es Thomas Hopkins Gallaudet, quien en ese entonces en Estados Unidos había fundado un colegio privado y buscaba metodologías aptas para la educación de personas sordas. Viajó a Inglaterra, donde no encontró nada que le llamara la atención. Llegó a París, donde se maravilló con lo que enseñaban allí. Conoció a Laurent Clerc, uno de los maestros, quien viajó con él de vuelta a Estados Unidos y fundaron el primer colegio para sordos en 1817, donde educaron y formaron a esta población. Más adelante, Edward Miner Gallaudet era el hijo de Thomas Hopkins Gallaudet, fruto del matrimonio con una mujer sorda. Trabajaron unidos con Laurent Clerc. Edward, al vivir esta experiencia de primera mano, tenía muy arraigado el sentido de la sordidad y trabajó por las mismas causas. En 1864, el presidente de Estados Unidos era Abraham Lincoln, quien estaba en Washington, D.C. Edward dialoga en varias ocasiones con el presidente y le insiste hasta que finalmente Lincoln acepta y reconoce oficialmente a la comunidad sorda como una minoría lingüística y empieza la formación de 6 personas sordas inicialmente hasta que el grupo fue creciendo. Este discurso generó un gran impacto, en cierta forma fue uno de los pilares que impulsó las protestas de la universidad en el 88. Clerc, Hopkins, Gallaudet decían algo muy importante. El rector de Gallaudet debe vivir la lengua de señas para seguir trabajando por ella y que de esta forma el mundo se abra a todas las posibilidades. Más tarde, en 1880, en Milán, Italia, se llevó a cabo el Congreso Internacional en el que se debatía sobre 2 propuestas pedagógicas, la lengua de señas y la oralización. Debido a una votación, se aprobó la metodología oralista y se prohibió el uso de la lengua de señas. Esto tuvo repercusiones en el mundo entero, prohibiéndose la lengua de señas en todos los países a excepción de Estados Unidos. Con este contexto histórico que les he contado, se suma otro hito. En 1951, antes de esto, la comunidad sorda se reunía a escondidas por la prohibición del uso de la lengua de señas en público y el control hegemónico del modelo de oralización que comulgaba con un sistema realista en el que se pensaba que la atención debía prestarse hacia las mayorías. Se centraba en la audición y en que la comunicación solo era posible desde la oralidad. La comunidad sorda continuó luchando, fortaleciendo sus relaciones internacionales, generando conexiones con organismos, individuos y empezaron a construir asociaciones con sedes en diferentes países hasta que fueron congregados en Roma, Italia, el 21 de septiembre de 1951.
Asistieron representantes de organismos de 135 países que representaban a la población de 72 millones de personas sordas en el mundo, quienes son usuarias de alrededor de 300 lenguas de señas diferentes. En este cuadro se muestran las congregaciones que se han celebrado a partir de 1951 cada 4 años y han tenido sede en diferentes países. En cada reunión se debaten diferentes temas sobre sordidad, lo que es ser persona sorda, el audismo, debates a raíz de investigaciones científicas y de interpretaciones sobre el mundo, ya que la comunidad sorda no es homogénea y dentro suyo se evidencia una gran diversidad de enfoques y puntos de vista que construyen y fortalecen la defensa en contra de disposiciones estatales que abogan por visiones realistas sobre el statu quo y la prevalencia del enfoque auditivo, algo a que se ha resistido la comunidad por la lucha y el reconocimiento del estatus de las lenguas de señas en sus investigaciones lingüísticas. Esta es la segunda parte del cuadro. En el congreso que tuvo como sede la ciudad de Brisbane, Australia, se presentó una propuesta producto de una investigación francesa. Tradicionalmente, la comunidad había utilizado el lazo azul como propio de su identidad. Esto debido a que Hitler en el 1933 y el nazismo le habían impuesto este lazo como un símbolo que identificaba a la persona con discapacidad. Esto tuvo consecuencias terribles porque marcaban a las personas para luego ser esterilizadas buscando evitar que tuvieran descendencia con las mismas características. Esto fue un atropello impresionante porque reforzaba los imaginarios negativos de las personas con discapacidad. Sin embargo, es muy interesante cómo la comunidad sorda lo asumió posteriormente como un símbolo positivo de identidad. Esto porque a los sordos se les entregaba el de color azul. A las personas con VIH se les entregaba uno rojo, a quienes tenían cáncer de otro color y así. La comunidad sorda lo convirtió en el color que los identificaba como grupo y desde entonces ha representado el símbolo de la lucha de la comunidad sorda. Aquí les muestro a invitados de Sudáfrica que estuvieron en un encuentro en la Universidad Gallaudet, donde se presentaron ponencias en el marco de la conmemoración de los 25 años de las protestas Deaf President Now. Wilma Druchen es una mujer surafricana, la primera política sorda que llegó a la Cámara como representante de la WFD, World Federation of the Deaf. Fue vicepresidenta de la federación en el 2011 y en su discurso dijo que un tema prioritario era el desarrollo de las relaciones internacionales y la cooperación, y el otro era la urgencia y la importancia de tener un presidente sordo inmediatamente en la Universidad Gallaudet. Sigo con Bruno Drucken, ellos dos son esposos, quien dijo que la protesta y el movimiento DPN había tenido un gran impacto en todo el mundo, no solo en Gallaudet. Habló de su experiencia dentro de movimientos sociales en su país impulsados gracias al DPN. Además, analizaba un escenario futuro en el que de seguro se daría una revolución internacional por los derechos de la comunidad sorda. La sordidad y la cultura que responden y construyen la identidad. Todo lo contrario a creer que las cosas son tal como son y es muy difícil lograr cambios significativos dentro de esos movimientos, argumentaba que era y es posible cambiar el camino y el sentido en el que se mueven las cosas. El 18º Congreso Mundial de la WFD se centró en la temática de Derecho a la Lengua de Señas para Todos. En este espacio se habló de lengua de señas y estudios sordos, educación para el alumnado sordo, cooperación internacional para el desarrollo, tecnología y accesibilidad, salud y empresas. De todo esto destaco discursos muy importantes fruto del creciente número de personas sordas que lideran investigaciones en lingüística y cómo cooperan con sus hallazgos para fortalecer el uso de la lengua y empoderar a la comunidad. Personas que sienten, viven y experimentan la lengua y que aportan a los significados intersubjetivos del social constructivismo. En este congreso participaron 2.407 personas de 136 países. Personas muy diversas que compartieron espacios de discusión, debate, en el que se vivía una verdadera equidad.
se evidenciaban puntos comunes en la discriminación y subvaloración de las lenguas de señas en la mayoría de los países, lo que muestra significados intersubjetivos árabes, surafricanos, de toda Europa, América. No se centraban en las diferencias, sino en el punto común que era la lengua de señas y la defensa de la cultura y la sordidad. Para mí fue algo impactante poder debatir en un espacio académico con un investigador especializado en audición y en solución de la sordera. Adelantaba una investigación sobre cómo encontrar el gen asociado a la sordera y corregir esa parte del ADN para evitar que nacieran más personas sordas. Muchos argumentos en contra de esta investigación, ya que está hablando de mi vida, de mi lengua materna, que ha sido determinante en mi carácter y mi mundo, mientras que los médicos siempre tienen ese enfoque clínico de rehabilitación que va en la misma vía que el realismo y sus premisas de que el mundo está bien tal como es. Los enfoques dominantes permanecen como tales y que la teoría solo explica la realidad como es, cuando realmente es posible un cambio de paradigmas, que se les brinde las oportunidades a los niños desde que están bebés, brindando herramientas para su crecimiento. Al Congreso fueron invitados personas muy importantes, entre ellas el secretario general de la ONU, quien se presentó en videoconferencia. En su discurso reiteró el reconocimiento de la comunidad sorda mundial y de las lenguas de señas, y que la Asamblea General de la ONU reconocía oficialmente el derecho a las lenguas de señas del mundo. Cordano es presidenta de Gallaudet y en su discurso hizo un llamado para impulsar las investigaciones en lingüística para difundir la lengua de señas no solo por parte de la Universidad Gallaudet, sino en alianzas internacionales. Varennes es un representante de la ONU sobre asuntos de minorías y sus derechos lingüísticos. En su discurso mencionó que todas las minorías religiosas, culturales, lingüísticas debían ser reconocidas, que los imaginarios arraigados desde el concepto de la discapacidad y la deficiencia auditiva deben dejarse de lado para darle fuerza a un enfoque de derechos, en particular a la lengua de señas, la cual permite expresiones de todo tipo, y que ojalá la sordidad, la cultura y el derecho a la lengua fueran reivindicados en las relaciones internacionales gracias a la alianza con las Naciones Unidas. Allen, expresidente de la WFD, quien en Turquía dio su discurso en el que agradeció el trabajo mancomunado de instituciones y organismos internacionales, políticos, lingüistas, investigadores, analistas sobre la sordidad, la cultura, a la Universidad Gallaudet por su activismo. Esta diapositiva hace referencia al hecho de que en la Asamblea General de la ONU, el 19 de diciembre del 2017, se propuso cambiar la celebración histórica de la Semana de la Lengua de Señas en septiembre por el Día Internacional de la Lengua de Señas, reconocida de manera oficial, lo que representa un gran logro después de 300 años de lucha de la comunidad sorda. Murray fue quien ganó la elección como nuevo presidente de la WFD para los próximos 4 años. Su compromiso es trabajar por la infancia y poder brindarles la plena libertad. Esto no lo hará solo, sino que buscará apoyo de organismos internacionales, actores de la sociedad civil, como acciones propias del social constructivismo, en las que confluyen las relaciones, los intereses y las identidades que generan cambios necesarios en los sistemas e instituciones. Aquí quiero explicarles una visión que tengo. Al lado izquierdo muestro el escenario real. Todos los organismos, en el centro se encuentra la WFD y alrededor unidos todos los organismos presentes en 125 países, por las relaciones internacionales con elementos social constructivistas, pero que se conectan más claramente en este escenario, en el que se muestra a la comunidad señante trabajando realmente a nivel global, no solo dentro de un mismo continente, América, Asia, África, sino realmente interconectadas, haciendo uso de las herramientas virtuales, las redes sociales, que difunden información sobre protestas, que congregan a nivel internacional y no busca ser objetivos para describir las cosas como son, sino con la posibilidad de trabajar por generar los cambios necesarios para que el Estado supere su visión de rehabilitación auditiva y posibilite el trabajo conjunto integrado entre sordos y oyentes en temas de incidencia social, económica, problemas globales, de armas y de cualquier tema posible. Aquí les comparto algunos de los principales organismos internacionales. Por un lado, la Unión Europea de Sordos, que trabaja en alianza con la WFD. La WFD
YS, que corresponde a las Juventudes Sordas en alianza con las Naciones Unidas, la Universidad Gallaudet, Unión Africana de Sordos. La SLS es muy importante a nivel mundial ya que centra sus investigaciones en lingüística y cuyos hallazgos aportan a alcanzar el estatus lingüístico de las señas. Este es nuevo, surgió hace un año, es la Federación de Sordos de América y su objetivo es trabajar de la mano con la OEA. En Brasil está esta universidad que tiene un convenio oficial con la ONU y con la Universidad de Hamburgo en Alemania, la cual es reconocida por sus trabajos en investigación en lingüística. Todos trabajan unidos buscando desde la investigación sentar elementos teóricos que permitan crear un plan y métodos para el análisis de las interpretaciones en las relaciones internacionales, en el que la ONU juega un papel fundamental en la responsabilidad de hacer cumplir en los Estados miembros esta visión compartida. Para finalizar, quería sugerirles estos videos para quienes de pronto tengan interés en este tema, pero especialmente el primero. Se los recomiendo, es muy chévere. En este, que no sé si les parezca largo, es de 18 minutos. Si creen que es aburrido, les indico dos momentos interesantes. Desde el 0.22 segundos hasta el minuto 23, luego otro momento en el minuto 13.04 hasta el minuto 17.59. Allí se muestra la protesta de Gallaudet que quería mostrarles. Así termino. Muchas gracias. Para quienes tengan cualquier duda, pregunta, con mucho gusto puedo responderles. Les dejo mis redes sociales y contactos. Como reflexión final, me parece importante generar conciencia. Siendo uno de sus compañeros y ustedes estudiantes de ciencias políticas, es importante que cuando se gradúen y sean profesionales, aporten a la construcción y planeación de las relaciones internacionales, tengan presente a la comunidad sorda, así como en el contexto académico y en la investigación es fundamental tener presente a la comunidad sorda mundial. Si bien somos una minoría, ya he conversado con varias personas, por ejemplo, con el profesor Nicolás le preguntaba cómo hacer para que a nivel político internacional se genere un movimiento. Como mi proyecto de grado, quiero proponer un encuentro internacional en 5 años con sede en Medellín, para lo que ya establecí contacto con la WFD. Para alcanzar una alianza con Gallaudet, ojalá pudiera contar con los profesores de la UPB. Ojalá todos puedan unirse y trabajar conmigo.